A lo largo de su administración se ve que ha hecho mucho esfuerzo para renovar instituciones y darles seguridad de existencia y comodidades. No solamente enriquece su labor episcopal con decretos y reglamentos, cual más ingenioso y lleno de buenos propósitos, sino que sabe dar cabal cumplimiento en la práctica. He allí su mérito. La vida de este prelado es una mina para sacar relatos edificantes, por su significado y por su fecundidad. No podríamos entrar ni siquiera a enumerar todo lo bueno que hizo y nos está resultando, además, este modesto trabajo ya fuera de nuestros fines y fuera de nuestra capacidad. Hacemos trazo de un gran paréntesis como un arco de triunfo, que toque una extremidad allí donde lo hemos visto volver de Roma y que la otra descanse en los días de agosto de 1925, fecha de sus bodas de plata episcopales. Y dejemos hablar a los propios actores de la gran escena. Ellos nos dirán con mayor elocuencia la síntesis de las obras realizadas en el lapso indicado. Estamos, pues, en 1925. Su Ilustrísima cumple el 15 de agosto, 25 aniversario de su consagración. Esclavo del deber y amigo fiel del trabajo, como buen discípulo del taller de Nazaret, quiere que ese día lo alcance con el martillo sobre el yunque. Quizá lo mejor que puede ofrecer al cielo por la gracia de ser sobresaliente obispo, es el sudor del trabajo, y por eso se apresta a salir a la quinta serie de la visita pastoral. Pero el cabildo, el clero y sus feligreses lo han obligado a pasar aquella fecha en la sede. Hubo grandes fiestas para celebrarla. El programa fue espléndido, y su desarrollo duró desde el día 9 de agosto hasta el 17 del mismo. Isaac Soto, uno de los sacerdotes representativos, valioso elemento del clero, rector del seminario, hace, en este plantel, merecido y cumplido elogio del prelado, a quien llama ayacuchano de corazón, fiel compañero de este pueblo en las horas de su dolor y en los ratos de su alegría. Solícito hijo de esta tierra, hijo que busca su bienestar y grandeza en todo momento. El señor Augusto Gálvez, deán del Cabildo, persona autorizada, habla en nombre de esta institución. He aquí algunos fragmentos de su discurso. La vida laboriosa e inmaculada de Monseñor Escudero, su actuación genial, propia de su carácter firme y justiciero, están en la conciencia pública, apreciadas como el oro de superior quilate. El brillo de sus actos sobresale en la historia de nuestra Iglesia, como sobresale el de un astro de primera magnitud en la inmensidad de la bóveda estelar, durante los 25 años no interrumpidos que gobierna su diócesis. Toda la labor social, religiosa o educadora de Monseñor Escudero, la mina inexhausta de su entusiasmo, de su acometividad triunfadora y fecundo optimismo, se encuentran sintetizados en estas tres palabras: ciencia, virtud y trabajo, conocedor, como el que más, de las necesidades de su grey, en comprensión de que la reforma del pueblo depende, en gran parte, del perfeccionamiento del clero, dicta, desde los primeros días de su gobierno, sabias providencias, establece prácticas especiales de piedad y torneos científicos como medios indispensables para robustecer la vida del cuerpo y del espíritu, animado del deseo de proporcionar a los suyos el alimento de la santa doctrina. Queriendo vivir como viven y sienten sus hijos en el Señor, emprende la santa visita pastoral, año tras año, sin que en esta labor primordial y la más ardua de su sagrado ministerio sean capaces de detener su paso, dificultades ni peligros. Fiel discípulo del Divino Maestro, lleva a la práctica sus sabios consejos. El buen pastor da la vida por sus ovejas, resuelto a sacrificar su propia existencia ante el altar del severo cumplimiento de su elevada misión. Cierto es que el episcopado de Huamanga, desde su elección por su santidad Paulo V, a partir del primer obispo ilustrísimo Fray Agustín de Carvajal, ha tenido el privilegio de contar entre sus ilustres prelados a varones de virtud acrisolada, como Fray Francisco Verdugo, personajes de carácter emprendedor y entusiasta como Cristóbal Castilla y Zamora, reformadores enérgicos como López Sánchez, de reputación mundial, como el inolvidable Moreira, que se distinguió como orador y diplomático en el Concilio Vaticano. Todos han brillado como verdaderas antorchas y perfumado con su acrisolada virtud el horizonte de la Iglesia huamanguina. Pero, ¿el Monseñor Escudero?
sin ofender su natural modestia, cúmpleme pregonar que posee invictas las dotes que han adornado a sus dignos predecesores por su celo evangélico, por su larga y proficua labor, cualidades que le dan el legítimo derecho de exclamar: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Por eso la merecida y justa apreciación de los actos públicos de Monseñor Escudero, cuya presencia venerable contemplamos con gozo aquí, coronada con la aureola de una conciencia tranquila del deber cumplido, está entregada a la acción depuradora del tiempo, para que sirva como poderoso estímulo y ejemplo viviente de la posteridad. Monseñor Escudero es joven en la misma senectud, conserva todavía el alma y el corazón floridos, con todos los candores sonrientes, todas las esperanzas optimistas y todas las energías e ideales de la juvenil primavera, y todos, aún, tenemos derecho a esperar los opimos frutos de su cerebro privilegiado y austeridad de su espíritu, sanas lecciones para aprender y frutos sabrosos que recoger, cuál preciados dones de sus fatigas, sino bien, siempre, apreciada labor, en cuyo curso no había de faltar la calumnia, ese sello con que Dios marca siempre a los hombres grandes. Al contestar el prelado dice: el amor tiene sus condescencias, y a este fenómeno psicológico se debe el presente acto. Deseoso de pasar este día en una de las humildes parroquias de la visita pastoral, se publicó el itinerario. Ha cambiado de propósito porque su senado y el clero han hecho suya esta fiesta. Celebráis, dice, señores, un hecho único verificado durante los 314 años de existencia que tiene esta diócesis de Ayacucho. Del examen comparativo de la relación cronológica de los 28 obispos que me han precedido en el gobierno de la diócesis, resulta que 12 la gobernaron por menos de 5 años, 8 de 5 a 10, y los otros 8, por el máximo de 10 a 17 años. Al referirse a ese hecho dice el insigne tradicionista Palma: curioso es que 7 de los obispos de Huamanga hubieran fallecido antes de cumplir 2 años de residencia en la ciudad, y después de enumerar la clase de muerte de varios de ellos, concluye diciendo: como se ve, la mitra de Ayacucho llevaba en sí algún parecido a sentencia de muerte próxima, con el que habla va pasando lo contrario. Parece que la muerte se ha olvidado de él. Y por eso, a pesar de los 25 años de su episcopado y 75 de vida, lo tenéis todavía en condiciones de poder continuar en el ejercicio de su sagrado ministerio. Luego hace referencia a sus visitas pastorales, a los sínodos, al seminario y al cabildo. En este punto declara: mi mayor satisfacción es para mí haber conservado la más perfecta armonía con mi senado, habiendo sido ellos, los canónigos, mi paño de lágrimas en todas las circunstancias más aciagas de mi vida episcopal y los principales cooperadores en las más importantes obras llevadas a cabo. Finaliza su bello discurso con una emoción patriótica con el recuerdo de las cautivas Tacna y Arica. El elemento seglar no ha faltado en el homenaje. También el prefecto hace cumplido elogio, y dice entre otras cosas: ¿y qué diré de la más bella virtud que adorna a nuestro prelado? La caridad. Con íntima satisfacción he escuchado, desde mi llegada a esta ciudad, a personas de todas las clases sociales frases de encomiásticos elogios que revelan los esfuerzos de este ilustre prelado. La magnífica labor de Monseñor Olivas Escudero ha dado opimos frutos, con beneplácito del Supremo Gobierno y del país entero. La clase obrera se ha asociado a sí mismo y le ha obsequiado con una artística tarjeta de filigrana. El señor Sixto de la Varia, delegado suyo, hace esta declaración en su discurso: habéis recorrido, cual ninguno, vuestra extensa diócesis, llevando el alimento espiritual a las almas necesitadas. Habéis convertido el clero en una institución digna de todo respeto y consideraciones. Habéis empleado lo mejor de vuestras energías y conocimientos en la reorganización y brillo del Colegio Seminario de San Cristóbal, de donde han egresado sacerdotes y seglares de nombrada. Habéis impulsado, dirigido y cimentado tantas instituciones de orden social, religioso y patriótico. Habéis fustigado eternamente el crimen y alcanzado vuestra mano protectora al indígena y al necesitado. Habéis sembrado por doquiera la fe y la caridad, ya con el ejemplo de vuestra vida edificante,
ya con vuestras sabias palabras y ya también con vuestros libros, llenos de erudición y fervor. El cuarto de siglo de vuestra vida episcopal, que hoy se cumple, acusa, ilustrísimo Señor, en vuestro haber, una labor inmensamente beneficiosa para la diócesis e informada por un celo apostólico, por una actividad infatigable y por una alta y superior cultura. Debéis quedar satisfecho de vuestra obra, ilustrísimo Señor, obra bendita por Dios y admirada y aplaudida por los hombres. Todos estos son testimonios fehacientes de lo que Olivas Escudero fue en el sentir de su pueblo. Cumplido el programa de las fiestas, vedlo de nuevo, ahora, camino en una larga e interminable visita por los pueblos y aldeas de su diócesis, cargado de años y de sufrimientos. Allí va cabalgando en el Niño Invencible, nombre que le ha dado al dócil e infatigable alazán que lo lleva de pueblo en pueblo, mudo, pero doliente testigo de los sufrimientos y trabajos de su amo. ¿Y por qué no hemos de hablar de la criatura a la que Dios le ha dado hermosas cualidades para que se asocie a las grandes empresas del hombre? Sí, hablamos con tanto afán de la piedra y lodo que se ponen uno sobre otro en las paredes de nuestras casas. Si hablamos del aire, del agua, del leño, de la arena, del pedrisco y tantas otras cosas, ¿por qué no recordar al ser viviente que sorprende con habilidades que hacen falta, a veces, a los que debían tenerlas? En la historia del varón justo de la tierra de Jas, el cielo mismo se encarga de describir lo hermoso de la obra divina. No conoce, dice, el miedo, ni se rinde a la espada, oye sobre sí, el ruido de la aljaba, el vibrar de la lanza, y el manejo del escudo. Espumando y tascando el freno, quiere sorberse la tierra, ni aguarda el sonido de la trompeta. En oyendo el clarín, dice, ea, huele de lejos la batalla, y la exhortación de los capitanes y la gritería del ejército y la tierra parece contestar por la voz del inmenso desierto. Canta el árabe, oh, corcel mío, ya te veo dispuesto a lanzarte a la carrera, brillante como los rayos del sol. Las crenchas que flotan sobre tu frente son como los cabellos de seda de la joven agitados por la brisa oriental. Tu crin es la nube hinchada del mediodía suspendida de los aires. Tu frente es un escudo hecho a cincel por hábil artista. Tus ojos son dos estrellas gemelas que brillan en negro cielo. Tu galope es la nube arrebatada por la tempestad. Pasa por los collados retumbando como el trueno. Ven, corcel mío, delicias de Omnia, y si yo muero, muere conmigo tú. Juntos nos lanzaremos por los espacios celestes. No digas, continúa el árabe entusiasmado, que este animal es mi caballo. Di que es mi hijo. Corre más veloz que el viento del huracán, más veloz que la mirada que recorre la llanura, es puro como el oro, su vista, atraviesa las tinieblas, da alcance a la gacela en la carrera. Al águila dice, allá voy como tú. Cuando oye los gritos alegres, relincha de contento. Su corazón se estremece cuando oye silbar las balas. ¿Qué le importa si el cielo está sereno o la tempestad levanta nubes de arena? Atraviesa como la golondrina. Ah, es un hijo verdadero de Adán. Es una imaginación oriental la que ha debido concebir este himno de amor en homenaje al más noble de los animales. Todas las razas le han dedicado su admiración por sus hermosas cualidades y por su vasallaje en servicio de la humanidad. Los poetas de todos los tiempos han rivalizado en hacerlo. Entre nosotros, los caballos de los conquistadores, Porchocano, es el mejor canto de los corceles que dejaron tras de sí, nube de gloria, pero aquellos que han prestado atención a su psicología, son los que mejor han ahondado su conocimiento. Dice el padre Van Tricht que el caballo tiene cariño, es amoroso, aficionase del dueño, conoce su voz y sus pasos, y se vuelve hacia él, como impaciente por verle. Conoce su mano en las riendas, de modo que en el movimiento que hace al juntarlas, sabe si procede de manos extrañas. El caballo es fiel en sus afectos. Pasados 10 años vuelve a reconocer al amo que lo tuvo. No le asustan los peligros, pero lo desconocido le amedrenta. Si ve algún objeto extraño, le olfatea. Si lo reconoce, nada hay. Si lo desconocido no se descubre, vuelve la cabeza bruscamente y se encabrita. En las carreras les cita, sin duda alguna, la fusta y la espuela, pero más le aguijonea su amor propio. También tiene en la vida momentos de mayor satisfacción y es al sentirse amado.
La historia del caballo está llena de anécdotas que lo engrandecen. Por eso, no faltan quienes le hayan levantado monumentos y que hayan inmortalizado su nombre. Indudablemente, este animal es uno de los seres que más se ha sujetado al cumplimiento de una de las primeras leyes. Dominad la tierra. En el esfuerzo que hace para domarlo y adiestrarlo, se ve la superioridad del hombre. Y una vez cumplida la labor de formación, y está unida al instinto natural que tiene, se aprecia la utilidad inmensa que presta. Pero, en el trato que le da el hombre durante los años de su servicio, se descubre, sobre todo, los sentimientos que le animan al propio amo. Descúbrese ahí la presencia de un gran corazón, el ánimo esforzado del genio que no cesa de trabajar. Parece que la psicología superior del hombre se confundiera con la psicología animal. Jinetes prontos al sacrificio, lo arrastran allí. Si multiplica sus fuerzas aquel, también éste saca de flaquezas valor. El carácter del amo se refleja en el modo de ser del caballo. Los hábitos e instintos tienen puntos de contacto. Un amo constante y trabajador le ha acostumbrado a no cansarse. Una palabra puede revelar mucho. Respecto al niño invencible, he aquí lo que dice en una carta el canónigo José Aiguade de Ayacucho. Hizo 5 visitas a esta diócesis que comprende los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y la provincia de Andahuaylas, en su propio caballo, que no consentía otro jinete, y al cual su señoría llamaba el niño invencible. Estas breves, pero significativas palabras, nos hicieron traer a la memoria todo lo que hemos escrito arriba acerca del caballo. Niño invencible es un nombre impuesto por el amo que lo quería y apreciaba sus cualidades. Anónimo, en un principio, a pesar de su gallardía, conquistó, poco a poco, tal nombre. De joven era brioso, ágil, presto al galope. Pero, después, con los años, fue transformándose en corcel constante, reposado y siempre valeroso. Las distancias recorridas en su vida, los caminos transitados, los calores soportados y los fríos vencidos lo hicieron más firme y metódico, pero lleno, en todo momento, de amor propio. No se dejaba ganar en la marcha, siempre adelante, siempre cumplidor, y el último en cansarse. Ayacucho es una región andina y como tal con 1000 arrugas en su fisonomía geográfica. De allí el cúmulo de dificultades para el viajero. Los aborígenes recorrían sus caminos con las llamas y las alpacas, únicos animales que pueden pasar ciertos senderos. Hoy día el esfuerzo humano y la maquinaria moderna se han abierto paso. El estridente claxon se oye en los cerros más elevados y en los valles más profundos. En la época en que el caballo escribía su historia de transición entre sus antecesores, los auquénidos, y sus sucesores, los automóviles, se necesitaba valor y arrojo, tanto en él como en su jinete. Era la época en que nació la epopeya popular de los morochucos. Cuando el señor Olivas hacía su visita pastoral, le seguían los morochucos en la región de sus dominios. Pero en una ocasión tuvieron que hacerlo volver en camilla, pues sufrió una caída. En su monografía, trae estos datos. De Ayacucho a Huanta hay 35 kilómetros, a San Miguel 65 kilómetros, a Cangallo 70, a Puquio 297, a Coracora 387. Como se ve, es un itinerario entre la capital del departamento y las provincias. De estas líneas hay que ramificar otras distancias para tocar los pueblos y villorrios diseminados en las anchurosas y accidentadas tierras de Ayacucho y prolongarlas por las de Huancavelica y Andahuaylas. Así podrá tenerse alguna idea de las distancias recorridas en cada serie de visitas. En la citada carta dice Aiguade, el visitante se detenía, por lo menos, 8 días en cada parroquia. Había un curso de misiones y los indios se apretaban y empujaban por confesarse con él. En cada parroquia triunfaba la gracia divina en centenares y millares de corazones que se reconciliaban con Dios y legalizaban su estado. La fortaleza y actividad del señor Olivas eran verdaderamente asombrosas. Tenía invariable horario del día. Levantábase antes de las 6 de la mañana. Hacía meditación y lectura durante media hora. Celebraba misa, daba acción de gracias. Después de un desayuno frugal, rezaba horas menores, hacía la visita a la iglesia y archivos minuciosamente.
Confesaba y confirmaba centenares de cristianos al día, y a veces millares. Cumplía con los deberes de cortesía social. Visitaba y daba audiencia a ricos y pobres. Recibía quejas y servía de mediador en muchas diferencias. Rezaba el oficio y el rosario con el pueblo. Predicaba. Hacía su examen de conciencia y se recogía. Así era su vida cotidiana en los pueblos. Y pasaba de uno a otro, con igual horario, igual ánimo, incansable y constante. Los penitentes se le agolpaban, y era que su señoría tenía celo inagotable y paciencia de Job, a pesar de su temperamento nervioso e inquieto. A nadie dejó marchar, como el divino Maestro, sin darle el pan de la vida, que es la palabra que procede de Dios. Solo una santidad verdadera pudo haberlo mantenido en esta actitud que recuerda a los grandes apóstoles. Sería necesario entrar otra vez en su espíritu para explicarnos de sus trabajos en los que no buscaba la gloria humana. Gloria humana, ¿dónde? En medio de los pobres, de los humildes, lejos de los que pueden lisonjearlo, ajeno a la exhibición, en el silencio y en la humildad más acendrada. Su espíritu, pues, era todo, y a su espíritu le embargaron preocupaciones y hechos heroicos. En su pastoral para celebrar el centenario de la muerte de Santo Toribio, hay una frase que revela tal estado. Elogia al santo bajo todos sus aspectos y se entusiasma al ver sus virtudes y sus sacrificios. Pero, cuando empieza a hablar de las correrías apostólicas del glorioso arzobispo, dice sencilla y elocuentemente: ya hemos llegado al momento psicológico de la vida de Toribio de Mogrovejo. En efecto, este varón ilustre se santificó en el heroísmo de la evangelización de los pobres, recorriendo su arquidiócesis de pueblo en pueblo. Pero, veamos las propias palabras del señor Olivas. Para comprender mejor la magnitud de los trabajos y sacrificios de esa lumbrera del Nuevo Mundo, de ese gran apóstol de caridad, es preciso tener en cuenta la gran extensión de su arquidiócesis y dificultades propias de esa época. Si el estado de los caminos en la mayor parte de los departamentos del interior es hoy mismo intransitable, más propios para los guanacos, que para ser transitados por hombres, ¿qué serían entonces? Esa visita no es simplemente como la exploración de los naturalistas ni como la de los geógrafos. La visita del ilustrísimo Toribio es la visita de un pastor celosísimo, era la visita de un médico, era la visita de un maestro, era, en fin, la visita del Padre, para socorrerlos, para llevar a cabo. No bastan los sentimientos de simple humanidad, solo la caridad obra esas maravillas. Pasó haciendo el bien, especialmente a los indios que eran el objeto de su predilección, y allí lo que piensa el señor Olivas, de Santo Toribio. Y ese pensamiento revela el motivo y la sinceridad de sus trabajos. Si Toribio de Mogrovejo es admirable en sus visitas y en ellas se santificó, también es justo concluir que Olivas Escudero es admirable y santo en el cumplimiento de semejante obra. En medio de su ímproba labor apostólica, así como también le sucediera a Santo Toribio, tuvo días de desfallecimiento por las espinas de dolor y amargura que encontraba a su paso. El hombre más esforzado siente, a veces, el deseo de repetir la palabra del varón de Dolores: Olivas Escudero, hombre de hierro, luchador incansable, deseoso de martirio por la causa de Dios, desfalleció más de una vez y dijo, fue en 1914. En la historia de la administración diocesana encontramos estas palabras del canciller: ha habido épocas en que terribles tempestades han llovido sobre él, el prelado, ya del seno de las cámaras legislativas, ya de la prensa de la metrópoli y de la localidad, ya de un modo inmediato por sugestiones de algunos de sus desgraciados hijos, colmándole de las más groseras calumnias. Esos hechos, ciertamente muy dolorosos, le han obligado en varias ocasiones a elevar su renuncia del obispado ante la Santa Sede, pero en todas ellas no ha recibido sino palabras de aliento para continuar en el ejercicio de su augusto ministerio. El delegado apostólico, Monseñor Dolci, en su comunicación de 29 de abril de 1909, le decía, entre otras cosas: si el inocentísimo Jesús no estuvo a cubierto de acusaciones y calumnias, ¿por qué extrañarnos que ellos vengan sobre nosotros? Ánimo y adelante en las campañas del Señor. El 9 de agosto del mismo año, le vuelve a escribir, y le dice: atentamente,
Sigo el rumbo que usted, ilustrísima, imprime al gobierno y administración de su importante diócesis, y me es satisfactorio cumplir con el sagrado deber de felicitar a usted, ilustrísima, el santo celo de que está animado y por la pastoral prudencia que revelan sus diferentes determinaciones. En 22 de noviembre de 1914, el nuncio apostólico Monseñor Scapardini le transcribe, con motivo de su última renuncia, la resolución de su santidad. La Secretaría de Estado, con fecha 30 de septiembre del mismo año, le dice: el augusto pontífice, examinada atentamente la cosa, juzga que las razones alegadas por Monseñor Obispo de Ayacucho no tienen por ahora fuerza suficiente para eximirlo de la administración de su diócesis, en vista particularmente de los malos tiempos presentes de la Iglesia, y por consecuencia le pide que continúe en llevar la cruz que el Señor le ha proporcionado, confiando en las gracias que el mismo Dios no puede menos de concederle, a fin de que pueda cumplir convenientemente su difícil misión. De su parte, agrega el señor nuncio, Roma Toccata, etc. Y yo me alegro mucho de esta contestación, que ya tenía por segura, y le felicito por ella. Hace referencia de sus valiosos servicios y actas recibidas de ayacuchanos, demostrando en forma magnífica su aprecio grande y verdadero para con su prelado. Ante esta decisión del Vaticano, no hizo sino repetir las palabras del célebre obispo de Tours: Señor, si todavía puedo ser útil a tu pueblo, no rehúso el trabajo, hágase tu voluntad. Su amor al pontificado era una de las señales de su ortodoxia católica. La del Papa era voz de Dios, la acató hasta el fin. Con este motivo, el elemento consciente y valioso de Ayacucho, en sus instituciones más representativas, así como particulares, dio pruebas inequívocas de su sentir. El Siglo, diario de la localidad, y la Era, semanario, hacen hermosa y elocuente relación de todas las manifestaciones de afecto que le tributaron sus diocesanos al señor Olivas. El robo del sol de la custodia de la catedral es asunto de una real novela o de un drama vivido si se consideran las circunstancias que le rodearon, la resonancia que tuvo y el dolor que padeció el monseñor. Tuvo muchos motivos de sufrimiento en su largo episcopado: la muerte de la monja loca, la traslación del coro, la supresión de las procesiones, la defensa del patrimonio de la Iglesia, la incomprensión, las correcciones, las calumnias, las injusticias frecuentes, el asunto del crucifijo, el proceder del religioso que lo motivó, la notificación inconsulta de algunos capitulares sobre la excomunión que creían ver en la actitud del prelado, la mala prensa, la acusación de los diputados liberales, etcétera, etcétera, pero ninguno como el que culminó cuando el robo del sol de la custodia. Seguramente, en la vida del señor Olivas, es el momento en que la injusticia llegó a los límites más extremos y la virtud brilló en el grado más alto de su proyección. Si alguien, artista o literato, quisiera reconstruir o interpretar este motivo, saldría de su noble intento en actitud victoriosa. Olivas Escudero es el sembrador de una siembra fecunda. Había tomado la herramienta con robusta mano, destroncó árboles, quemó malezas, quiso extirpar la mala hierba, empuñó el arado, abrió surcos y sin volver la mirada atrás sembró la simiente evangélica en toda su pureza. Crujieron seculares raíces, chisporroteó el leño verde, sangraron el cardo y la espina. Al paso del arado se troncharon flores, al parecer lozanas, se borraron quizá hitos de heredad fundada, acaso en costumbres inveteradas. La resuelta actitud del buen sembrador y la disciplina implantada lastimaron muchos intereses creados, chocaron contra el abuso, amainaron al libertinaje, fueron dique contra el vicio, cauce para la virtud austera y para el sacrificio. ¿Cuál conviene en la ley de Cristo? Todo eso, sin duda, como de una tierra mucho tiempo sin oxígeno, emanaron las pasiones. Eran la soberbia, la envidia, el rencor, la vanidad, la posesión del bien ajeno, altiveces, pretensiones, ambiciones, malos entendimientos, malicias, cobardías, asechanzas y todo lo que sale de una mala conciencia contrariada por la disciplina, el orden y la justicia. Todo se había removido bajo la enérgica acción del buen sembrador. Las buenas gentes, aquellas que bonifican la heredad de un pueblo,
aquellas en cuyos ojos no había nubes de proterva pasión ni en cuyo corazón se retorcía la sierpe de la maldad, limpias en la vida y deseosas del bien ajeno. Ellas veían, con alborozo, cómo el noble prelado encanecía, y cómo, gastando sus energías año tras año, bajo las inclemencias del sol y del frío, a campo abierto, sin amargas quejas ni resentimientos contra el cielo ni rencores contra el prójimo, iba cumpliendo su sagrada misión, en la dulce esperanza de ese mañana en que sus ojos verían doradas gavillas en las eras del gran padre de familias. Ese espectáculo, hermoso y edificante para los buenos, era motivo de ira e intolerancia para los hijos de las tinieblas. Busquemos la paz, decían estos, no la que da la buena conciencia, sino la que viene de las regiones oscuras, la que procede del mundo, persiguiendo, odiando, eliminando. Cuando se produjo el robo de la custodia, vino la hora de las tinieblas. Crucifícale, crucifícale. Era el eco de las malas conciencias contra el justo. La víctima es este, dijo la malicia, y fue escuchada. La multitud inconsciente se hizo cargo de ella. Entonces, en torno a la víctima, se echó mucha leña, y la humareda fue grande. Los pseudoentendidos de lo artístico y de lo histórico y de lo tradicional aguzaron el ingenio y encendieron la imaginación para ponderar el valor de la reliquia desaparecida. El pueblo, cantera inagotable de leyendas, habla asombrado como de las lámparas de Aladino. Era oro nativo sacado de las minas de Santa Bárbara. Tenía esmeraldas, verdes como el bosque, perlas traídas de ignotos mares, brillantes en cuya formación filtró el sol siglos de luz. Era lo maravilloso. En las suntuosas procesiones de antaño era el centro de las miradas de propios y extraños. Reverberaba como el sol. A su lado sonaban campanillas, los monaguillos llevaban pebeteros de filigrana. Las varillas del palio estaban chapeadas del mismo metal. Cuánto lujo que nosotros ni podemos imaginarnos. Cirios de a 5 libras llevados por caballeros de capa. El desfile de cofrades, los cabildantes y empleados reales. Varios de los que en Cajamarca tuvieron parte en la repartición del tesoro del Inca, estaban allí. Cuando descansaba la procesión ponían la custodia sobre altares de plata, bajo dosel y brocados de oro. Los arcos estaban adornados de flores y joyas. Aquel lujo aguzaba el ingenio de los amigos de lo ajeno. Recuérdese la estrategia de Carmenca. Muchas alhajas desaparecieron como por ensalmo. Era una custodia, tesoro de este pueblo, lo único de valioso que tenía. Su riqueza artística no tenía igual. Y, de esta suerte, corría la imaginación popular recordando riquezas fabulosas. El robo ya era un escándalo. Su noticia llenaba el departamento. Se sabía en Lima. Se había denunciado en la misma Cámara de Diputados señalando al presunto autor y llegó a conocimiento del mundo entero. Las acusaciones vertidas en la Cámara y las publicaciones incontroladas en la prensa autorizaron a las masas para proceder por su cuenta. El año de 1916 era el año trágico y en el que llegó a su colmo, más que en ninguna época, el dolor del santo prelado. El medio le era ingrato, a pesar del consuelo de las buenas gentes. Pero, a veces, se le hacía hostil. No podía salir sin vindicarse antes. El vulgo estaba convencido del crimen, los indiferentes dudaban por lo largo del tiempo en descubrirse, pocos podían rodearlo en un ambiente de sinceridad y de profunda simpatía, y aún de estos, en las horas de rozamiento, cuán fáciles eran para cambiar de opinión y denostar a la víctima. El autor, nadie más que el mismo obispo. Su afán de riqueza, su codicia. En cuanto a él correspondía, había tomado sus medidas. Dio parte a las autoridades políticas y al juez de crimen. Pusieron en juego toda la ciencia de la investigación de aquel tiempo. Pero sin resultado. En tal emergencia, podía ser víctima el señor Olivas en cualquier momento. Y lo fue. No solo atacaron varias veces su residencia grupos maleantes, sino que le acechaban queriendo sorprenderle y ponerlo a descubierto. Tal era la obcecación de algunos que vigilaban las cosas que se sacaban del palacio episcopal. Un año completo vivió cohibido, triste, sin libertad, sin poder siquiera continuar sus labores apostólicas, y cuando, al fin, pudo salir, como de costumbre, a la visita pastoral,
que correspondía a aquel año, los malévolos esperaron en la encrucijada y asaltaron el menaje que solía llevar a sus visitas. Creían encontrar allí la custodia, pues el obispo, con pretexto de visita, seguramente, proyectaba fugar camino a la montaña. Pero en el equipaje no encontraron sino ornamentos de propio uso. Sin embargo, continuó la visita, llevando sobre la carga de aquel deber pesado, la inmensa cruz de tal vejamen. Recorrió una larga vía dolorosa por los pueblos que otrora pasara lleno de optimismo y alegría en la serenidad del trabajo. La pureza de su conciencia, empero, se reflejaba y le daba la gravedad de los grandes hombres puestos a prueba suprema. Ya no era el hombre nervioso y precipitado, a veces, para ganar tiempo en el desarrollo de su plan. Era una gigantesca alma que rebasaba los contornos de la soma y parecía reflejar la aureola de la santidad frente al martirio. Nunca fue más magnánima aquella personalidad que cuando recorría dicha visita aún no la había promediado, cuando en Ayacucho se descubrió el misterio. Le dieron la noticia del hallazgo y de la prisión de los autores del robo. El pueblo de Ayacucho pidió y exigió la vuelta del prelado para compartir la alegría y festejar el triunfo de la inocencia. Pero el gran prelado estaba sobre la marcha de su deber. Ni le sorprendió tal noticia. Para él era natural y lógico el proceso de los acontecimientos. Había una providencia. Siguió la visita y cuando la terminó, volvió a la sede. Ayacucho lo recibió en masa. Quisieron pasearlo en triunfo por las calles. Mas él se dirigió a la catedral, oró largos momentos delante de un pueblo impaciente de salir por las calles. Y cuando, ya cansadas las gentes, se dispersaron, se levantó y fuese a su residencia. Ordenó no meter ruido. «Perdonadlos, no saben lo que hacen», dijo a los suyos, «lo que conviene es restaurar. He aquí por de pronto, mi pectoral y mi anillo». Formóse una comisión presidida por Emilio C. Medina, y entregó estas prendas. El pectoral tenía 6 amatistas rodeadas de brillantes. En cuanto al sol de la custodia no encontraron, en la carpeta de los autores, sino pedazos. Algunos, ya los habían vendido, según el oficio del deán Pedro C. de Pino, de fecha 18 de mayo de 1916, en el que denuncia el robo del sol de la custodia. Tenía esta alhaja de peso 15 libras y media de oro, incrustada de varias clases de piedras preciosas y perlas finas de diferentes tamaños. El mismo día 18 de mayo, el obispo había transcrito al prefecto dicho oficio, y el 19 del mismo dio cuenta al cabildo en respuesta al deán transcribiendo las gestiones de la autoridad política. El 20 se hizo reconocimiento de la fractura en la catedral por orden del juez. Descubierto, después de un año de misterio y recuperados los restos del sol de la custodia, el estandarte católico señala esta coincidencia. El 19 de mayo de 1918 reúne 3 efemérides. El 246º aniversario de la fundación de la catedral, la reposición del sol de la custodia y la vigencia del Código de Derecho Canónico. 3 hechos notabilísimos en la vida religiosa y social de Ayacucho. Veamos todavía uno de los afanes del señor Olivas por el bien integral de su diócesis. El esplendor del culto le ha preocupado en todo momento. Allí ha dirigido todas sus providencias y actividades, y no un esplendor, como quiera, decadente o semipagano, cual vemos allí donde andan las cosas descaminadas. El esplendor para Olivas era la perfecta ejecución de la liturgia católica. Para él, la liturgia no solo era una manifestación o tributo del culto debido a Dios en la forma ordenada y acostumbrada por la Iglesia, sino que era la expresión de la grandeza de esta institución y la práctica del magisterio más eficiente para educar al hombre frente a sus destinos eternos. La oración y el sacrificio, supremas y últimas manifestaciones del culto, adquieren potencialidad, de parte de la criatura, cuando se realizan según las leyes de la Iglesia. Por eso, la oración y el sacrificio han sido encauzados desde un principio. El Maestro enseñó la primera fórmula de la oración, el Padre Nuestro, y lo fundamental del sacrificio, la consagración. Esta breve oración del Maestro tenía que crecer como el grano de mostaza, y el sacrificio, rodearse de solemnidades que requieren su grandeza.
Es por eso que la sabiduría y prudencia de la Iglesia dan leyes de precisión y disciplina. La misa tiene normas universales. La oración mantiene su sentido espiritual. Quien ora y ofrece sacrificios en la comunidad cristiana, no se siente aislado, sino que forma parte de la asamblea que abarca el tiempo y el espacio en toda su extensión. En la Iglesia, las cosas y los actos, así como los simbolismos y objetos artísticos, tienen su contenido. Su método es la enseñanza objetiva. De su fiel y cabal interpretación depende la suerte de la verdad en la mente de los asociados. Todo esto necesita un maestro, una disciplina y una atención. El deber del prelado es asumir esta responsabilidad. Así pensaba el ilustre obispo de Ayacucho con referencia a la liturgia de la Iglesia. Y esto es la razón, por qué insistía en todos los pormenores de esta necesidad. Reglamentó el canto y la música sagrada. Trasladó el coro para mejor esplendor del culto y dio oportunas normas en orden al cumplimiento de las ceremonias. Dotó de valiosos ornamentos a la catedral y lo necesario a varios templos. Visitó las iglesias y conventos. Fue intransigente cuando se trataba de imponer y mandar, observar las leyes universales de la Iglesia. Igualmente, reglamentó la predicación. Fomentó el uso del melodio y del órgano, postergados por instrumentos de otra clase. Exigió a las asociaciones el manejo de los libros aprobados. El espíritu de que estaba animado frente a las cosas litúrgicas, nos revelará particularmente su constante empeño de restaurar las campanas de las iglesias. Ya sabemos que el siglo económico está perdiendo la emoción del campanario. En las grandes ciudades hay quienes se incomodan con sus sones que recuerdan la eternidad. En las aldeas y pueblos pequeños, todavía sigue alegrando corazones y poniendo una nota de espiritualidad en la vida. Olivas Escudero tenía alma delicada y sensible a todo lo estético y piadoso. De su franciscanismo hemos hablado algo. Digamos todavía algunos rasgos de su fisonomía emotiva. Todo niño es amigo de los campanarios. Los sones del bronce lo entusiasman. El día que ha llegado a tirar, con pulso tembloroso, la cuerda que arranca la melodiosa voz de las campanas, ese día es uno de los mejores de su vida infantil. ¿Quién no recuerda su primera emoción cuando, encaramado en lo más alto de su pueblo, hizo aquella maravilla? En la nativa aldea de Olivas Escudero también hay una resquebrajada torre y de sus rústicos palos cuelgan, aprisionadas con peludas reatas, vocingleras campanas. Levantase gallarda sobre campos cubiertos de dorada mies y sus campanas lanzan sus aires, que se unen a las armonías de las aves e himnos de la creación. Ellas hirieron por primera vez los tímpanos del que fuera, más tarde, grande hombre, en bullicioso afán de correr al campanario y volver de él, ora para anunciar las horas campestres, ora para alegrar las fiestas, ora para alguna misa por casualidad, viósele crecer al niño fidel con nada comunes prerrogativas naturales, y cuando las campanas de Piscobamba, en relativa proximidad, que un día anunciaron la llegada de Santo Toribio y la realización de su sínodo, enviaban su mensaje alado a todo viento, y el niño oía pasar cuales golondrinas en el espacio azul yendo hasta el infinito. Extraña emoción sacudía su espíritu, quería saber de dónde venían aquellos sones y a dónde iban. Horizontes que se ensanchaban en su interior. Después de algunos años, oyó en Pomabamba el solemne toque del Ángelus, la tarde de su llegada. Al día siguiente, fue a contemplar las torres, qué altas le parecían y qué grandes las campanas. En esa ciudad, hay media docena de estas, ya forman armonías que no había oído en llama, pero en cuanto a la dulzura, y a la sonoridad, no podían competir las de Pomabamba. Sobre todo, tenía motivos especiales, el corazón, su tierra, esas humildes campanas, después de una ausencia de muchos años, cuando volvió hecho pontífice de la Iglesia, lo recibieron con las alegrías y el orgullo que ellas solo podían poseer. Su ilustrísima nunca se olvidaba de estas escenas de su vida. Obispo de Ayacucho, ya tiene en el espíritu convicciones singulares y propias de hombre superior. Las campanas ocupan en la Iglesia Católica un lugar de preferencia. Los ascetas y sus discípulos ponen sobre el reglamento de sus toques estas letras. Vox Dei. Cuando el cristianismo salió de las catacumbas,
tomó el bronce y le dio forma, voz y sonoridad. A veces dejaba a las reinas y mujeres de abolengo despojarse de sus joyas de oro y echarlas al bronce líquido para que adquiera el timbre del precioso metal. Compuso el ceremonial en la bendición con la solemnidad otorgada al propio hombre cuando se bautiza. Allí están las campanas relucientes como el oro, recién salidas del crisol. En torno está congregado un pueblo. El pontífice que las ha de bendecir está revestido de mitra, báculo y capa. Hay una gran expectación. Las campanas están cubiertas de guirnaldas y coronas. El público trata de leer las litúrgicas inscripciones. Los padrinos toman las cintas de seda que las entrelazan y las adornan. Solemnes y graves oraciones se rezan sobre los objetos hechos dignos de tales ceremonias. Los unge con el sagrado óleo como si fueran catecúmenos. Cumplida la oración de la iglesia, entre la algazara y el entusiasmo del pueblo, se levantan a los campanarios de piedra, más arriba de las techumbres, en lo más alto de la ciudad, y cuando se oye el primer toque, una sacudida entrañable recorre todos los nervios. Es la voz de Dios la que se ha insuflado en el bronce para llamar a los mortales en sus destinos eternos. Desde entonces, cada pueblo, cada individuo, se familiariza con aquella voz, le cobra cariño, reconoce su voz, como reconoce el hijo la voz de su madre. Son las campanas de mi pueblo, dice en los mejores momentos de su vida. Anuncian el nacimiento espiritual del hombre, piden la postración cuando se consume el sacrificio en los altares y se reparte el pan de vida. Pregonan el desfile nupcial promisona de nuevos seres. Lamentan la muerte de los cristianos. Acompañan y comparten la suerte de la comunidad. Dan toques de alarma cuando se destruyen por el incendio hogares o cuando se cierne algún peligro sobre el pueblo. Acrecientan el regocijo popular. Llaman al orden en el tumulto. No hay acto colectivo en que su poderosa voz no se una a las vicisitudes de la sociedad. Por eso, las almas nobles encuentran en ellas fuentes de inspiración. Los poetas componen himnos. Los músicos piden su sonoridad para inmortalizar sus sinfonías. Los creyentes ven en ellas objetos sagrados, cuyo fin es primordial en la santificación de las almas. Olivas Escudero, hombre de cultura superior, no podía dejar de ver tal trascendencia y tal significado. En Ayacucho, él, más que nadie, notaba algunas tallas en su ritmo de conjunto. Él conocía la voz de cada campanario y la reconocía y hasta estudiaba la psicología de cada comunidad religiosa por el toque de sus campanas. En consecuencia, con la prolijidad de un artista y prodigalidad de un generoso restaurador, llevó adelante la refundición y compra de varias campanas para la catedral, San Agustín, San Francisco de Paula, Santa Teresa y otras iglesias. Habiendo completado con esta medida el bello equipo de campanas de la ciudad de Ayacucho, cuya vida de ayer y de hoy, así como de mañana, está íntimamente unida a la historia de aquellas voces de metal que tuvieron la gloria de ser las primeras en publicar el fin de una esclavitud y el principio de una vida libre y soberana. Todo lo que hizo el señor Olivas y todo lo que pensó durante su larga vida de ciudadano y de apóstol fue a la luz de estos dos ideales, Dios y patria. Era un espíritu que no podía contaminarse con los errores de hoy si hubiera actuado aún en nuestros tiempos. Toda su grandeza espiritual emana del crisol, de su doctrina y de sus virtudes. En el orden patriótico, ya hemos visto cómo en Ancas formó la cultura de las juventudes, fundando colegios y sosteniéndolos, y uno de ellos toda su vida. En la guerra con Chile, fue uno de los primeros en el Perú en organizar las actividades de la Cruz Roja en la ciudad de Huaraz. En la formación del Ejército del Norte tomaron parte sus alumnos, y él entró en el servicio religioso. Cuando la revolución de Atusparia salvó a la ciudad de Huaraz de una masacre segura y amenguó el desorden en otros pueblos del callejón. Quien trabaja en la estructuración social, cimentando el bien, condenando el mal, defendiendo la justicia, alentando valores ciudadanos, dando ejemplo de civismo, predicando sanas doctrinas, restañando heridas, dando la mano al desvalido. En una palabra, cumpliendo el papel de una célula viviente en el organismo social, indudablemente obra en favor de la patria, tanto y más que el soldado, cuya misión es defender lo que está estructurado.
y Olivas Escudero fue patriota en este sentido. Él llevó la misma doctrina del patriotismo a las puras fuentes, de donde pueden emanar sin taras, sin convencionalismo, sin disimulos, sin sombras de error o torcidas intenciones. Cuando coloca en 1901 la primera piedra para un templo conmemorativo de la batalla de Ayacucho, en la Pampa de Quinua, ha pedido no solo un monumento que inmortalice su memoria, la de los próceres, sino un santuario, para encender la lámpara votiva del patriotismo que brille perpetuamente poniendo a la vista de las generaciones el sacrificio de los padres de la patria. Para llevar a cabo tan bella empresa, constituyó un comité, entregó su primera cuota y pidió la suya al clero y a los ciudadanos patriotas. En 12 de mayo de 1010, con motivo del conflicto nacional con el Ecuador, escribe una carta pastoral que se reprodujo en los periódicos de la República, como ejemplo del sentimiento patriótico. Allí dispone la entrega de su óbolo y del clero mensualmente mientras dure el conflicto. En esa misma oportunidad, se constituye la Asociación Departamental Pro Marina, bajo la presidencia de su santidad, y alienta en su carácter de presidente a los ayacuchanos diciendo: no hay, señores, países pobres, cuando sus hijos son ricos de corazón, ricos por su espíritu de abnegación y de generosidad en pro de la patria. Un solo pensamiento, un solo corazón al ofrendar los óbolos en el altar de la patria tomó parte activa, como siempre, en la celebración del 5º aniversario de la batalla de Ayacucho. Están presentes el ministro de Guerra, Coronel Álvarez, las autoridades del lugar, el Comité Pro Centenario de la batalla de Ayacucho, las instituciones y el pueblo. Cuando se trata de dar lecciones de patriotismo no le importan las circunstancias. Su Ilustrísima, dice siempre la palabra de acuerdo con su sentir. Entonces pronunció uno de sus mejores discursos patrióticos, tanto por su doctrina como por su calor en la expresión. Dios y patria, es la primera invocación. Hace brillante recorrido por la prehistoria de los valientes Pocras y Huancas, por la gesta de Viracocha en Rincón de los Muertos. Alaba el interés que han desplegado el presidente de la República, el ministro y otras personalidades para solemnizar la fiesta que se realiza. Se refiere a la gratitud de las naciones para con sus héroes y a la magnitud de los monumentos levantados en su homenaje. Y luego, dice: dirigid, con rubor, vuestra mirada y ved ese esqueleto de estatua de barro, que para este acto apenas se ha podido pasarle un barniz de yeso, para colocar las hermosas placas de bronce que el jefe de la nación y del ejército han tenido la bondad de enviarnos con el fin de dar mayor realce a estas fiestas para borrar ese baldón. Juremos, exclama, hacer todo lo posible a fin de que el primer centenario de esa batalla brille esplendorosa sobre la frente de la gran estatua internacional, que debe inmortalizar a los que nos dieron patria y libertad. Allí un hombre para quien no hacer de veras era motivo de rubor, ridículo y absurdo. El señor Olivas, hemos dicho, había llevado la doctrina del patriotismo a sus fuentes puras, no podía concebirla de otra manera. Le ha interrogado al maestro de la humanidad y él le ha respondido con su inmortal conducía. ¿Quién amó a la patria más que Jesucristo?, pregunta en la capilla votiva de la Pampa de Quinua, el 9 de diciembre de 1924, centenario de la batalla de Ayacucho. ¿Vino a salvar a todos los hombres?, contesta, y no obstante declara que había venido primeramente por las ovejas de la casa de Israel. Cuando en visión profética contempló las trincheras con que Vespasiano y Tito habían de cercar a Jerusalén, lloró sobre ella, derramó lágrimas sobre el templo del cual no había de quedar piedra sobre piedra en el mismo momento en que se dirigía al lugar de sus cruentos sacrificios del Calvario, olvidándose de sus propios dolores, pide a las hijas de Sión que no lloren por él, sino por sus hijos desventurados. El que pudo distribuir sus enseñanzas y sus prodigios en los centros más populosos y afamados del mundo dejó esa misión a los apóstoles y reservó para sí el suelo de su patria. Cuando sus pérfidos compatriotas le condenaban a la muerte, no respondió como Escipión, el africano: patria ingrata, no poseerás mis huesos. Por el contrario, alzó su cruz en medio de ellos y les dejó por herencia su sepulcro para que las generaciones todas volvieran hacia ella sus ojos y sus plegarias.
De este manantial límpido e inagotable la historia ha sacado, como fecundizantes y refrigeradoras aguas, las ideas y sentimientos que constituyen su personalidad patriótica. En la bendición de la bandera de guerra los vierte a raudales pensamientos como estos. La pureza de ideas da claridad en las acciones. La religión no acobarda, tranquiliza ante el peligro. El que vive convencido de su buena acción no teme la muerte. La conciencia libre y limpia fraterniza con el heroísmo. Un santo pelea a la vista de Dios. Su valor es incomparable. El que defiende a la patria honra a Dios que es su autor. Moisés, Josué y David y los macabeos fueron héroes del siglo y de la religión. El patriotismo se inicia luchando contra el mal en su propio corazón. En la batalla íntima y cotidiana, desde la infancia hasta la tumba, se conquistan las virtudes que sirven para los grandes triunfos. El verdadero soldado ve encarnadas en su bandera y en su espada a la Constitución y la honra de su patria y de su religión. El pueblo de Ayacucho sentía las palpitaciones del corazón de su prelado. Sabía que su suerte se identificaba día tras día con la de él. El tiempo no hacía sino evidenciar el interés que tenía por el bien social. Un gran santo no es ajeno a nada que reporte bienestar general. De allí que ningún acto social, cívico, de importancia podía realizarse sin la presencia e intervención del hombre cuya labor espiritual redundaba en la salud temporal del pueblo. Por eso, cuando la inauguración de la plaza de Abastos pidió que apadrinara el acto el señor Olivas, no solo por haber aportado su generoso y entusiasta concurso el dignísimo prelado, que se mostraba igualmente celoso del progreso de la diócesis y del desarrollo del trabajo, según testimonios de Andrés de Negri, presidente de la sociedad que llevaba a cabo la obra de dicha plaza, sino porque había motivos de mayor fuerza en el orden del espíritu y del corazón entre ayacuchanos y el padrino. En sus días postreros, con más de 80, ejercía la presidencia de la Junta Pío IV centenario de la ciudad de Ayacucho. En 1932, los revolucionarios, al retirarse de la ciudad de Ayacucho, después de una dominación de algunos días, en el deseo de que no fuera teatro de una lamentable anarquía y desorden inevitables, pensaron en la única autoridad moral que el obispo de Ayacucho había afirmado en la conciencia pública aún en el criterio de los revolucionarios de ideas y conciencias adversas al catolicismo. Vieron que el mejor medio de salvar a la ciudad era entregar las llaves de ella al venerable obispo. Lo hicieron, en efecto, y el prelado tomó medidas oportunas para restablecer la paz y el equilibrio social. Hemos de finalizar esta parte de nuestro escrito dejando constancia del valor patriótico y cívico del obispo de Ayacucho, que fue ejemplo y gestor eficiente en todo momento. El Estado ha de reconocerlo, sin duda, en su oportunidad, y ha de levantarle el monumento que merece tan gran prelado como esclarecido patriota, cuyas virtudes cívicas están de manifiesto, en todo caso, en la singular obra Apuntes para la historia de Huamanga. En el largo espacio de su vida episcopal, el señor Olivas tuvo varios cancilleres y secretarios privados que colaboraron en sus trabajos y compartieron de sus sufrimientos. Entre ellos, sacerdotes preparados como Horacio González, Olivas Gambini, Gálvez, Carvajal y otros. Pulsó el señor Olivas todos los caracteres y el tiempo lo acomodó con José Aiguade. Pudieron congeniar. El señor Olivas necesita un espíritu amplio, unido a un carácter tenaz y ejecutor de sus determinaciones, a veces radicales y al parecer imprudente. El atavismo hispánico, fuente de heroicas gestas, sin duda, le dio ejecutoria al canciller que actuó en Ayacucho mucho tiempo. El espíritu de orden en la administración y la disciplina moral, impuestos con inquebrantable firmeza, y el saneamiento del ambiente conseguido a fuerza de constancia y sacrificio, provocaron, es verdad, quejas, disgustos y convencimientos, injustos o no, de que había en el organismo de la Iglesia ayacuchana un elemento ajeno a la psicología y al interés exclusivo de la nacionalidad. No entramos en analizar este fenómeno, pero sabemos que en semejantes casos, a pesar de las buenas intenciones, surge una inquietud que, si no fuera por la presencia de esos elementos, nadie echara de ver su necesidad. Nos referimos a la inquietud de tener clero nacional,
eminente y actuante. Su señoría tuvo grandes disgustos en su larga administración. Él sabía más que nadie. Cuando en 1911 fue convocado a Lima para deliberar con los demás obispos, la centralización de los seminarios del Perú, expuso sus puntos de vista, y concluyó oponiéndose fuertemente a dicho proyecto. Pero cuando el representante pontificio hizo notar o lo expuso que era obligación impuesta por Roma, entonces dijo, si es orden, hay que acatarla. Pero en este caso, no había por qué habernos llamado. Nos hubieran transmitido la orden y hubiéramos cumplido con la tradicional obediencia del episcopado peruano. Cesó de su parte toda opinión, y de regreso a Ayacucho, fue el primero en mandar a sus seminaristas, y en mayor número que los demás obispados. No había duda que su seminario diocesano estaba bien organizado y bien representado. Entre dichos seminaristas se hallaban valores estudiantiles como Horacio González, Isaac Soto, Meneses y otros. El seminario central ya marchaba por el camino del éxito. En su historia las aulas toribianas no tuvieron mayor prestancia. Había en el profesorado mentalidades ilustres como Aguilar, Vélez, Phillips, Sánchez Díaz, etc. Pero, así como en el organismo animal, basta una arenilla para que todo él se derrumbe. Así hubo una pequeñez psicológica, al parecer. Pero que malogró el porvenir de una gran reforma seminarística en el Perú. El encargado de la disciplina en cierto año fue un ayacuchano, noble y de intachable conducta. Su superior jerárquico había ordenado no cantar en el próximo 28 de julio el himno nacional por contener improperios contra la madre España. Los muchachos se miraron unos a otros y cuando llegó la noche del 27, sin comentarios ni razonamientos, tomaron la bandera bicolor y levantándola en alto el encargado de la disciplina, en medio de la muchachada, empezaron, sin más, a cantar el himno. Vino el superior que diera la prohibición. Estalló el conflicto. La prudencia admirable del padre Cesé, rector, lo resolvió mansamente, empezando el propio padre Cesé también a cantar. Pero, el conflicto había demostrado una causa viva y poderosa, el sentimiento patriótico. Había una arenilla, que estorbaba la triunfal marcha del seminario central, organizado con tanto afán por el episcopado peruano. En Ayacucho existía un seminario reformado, como hemos hecho referencia. Vinieron profesores especialistas. El señor Olivas estaba orgulloso de su obra. Pero, otra vez, la historia de la arenilla. Un Viernes Santo, pidió el señor Olivas el Santo Cristo del seminario para el sermón de 3 horas que predicaba el prelado. Un profesor o quienquiera que fueran no quiso entregarlo sin previa orden, que la del prelado nada importaba en el seminario. Otro conflicto, después de algún tiempo, hubo nueva reforma. Con razón, a Pascal le llamó la atención lo de la arenilla. Él la sitúa en el organismo de Cromwell y dice que le estorbó el predominio de su familia, próximo a fundar una dinastía, y toda la gloria que esperaba para sí y para los suyos. En la organización diocesana, había esta piedrecilla de tan fatales consecuencias, no la habría cuando no las tuvo. Aquellos que perciben el devenir incesante del tiempo, saben evitar indudablemente tal tropiezo. Hay espíritus que se petrifican, hay otros que no se petrifican. Para ello, basta tener conciencia. Volvemos a decir, del cambio de las cosas humanas. Por ejemplo, antes de la batalla de Ayacucho, fue una época, y después de ella, otra. Aiguade había actuado precisamente en el lugar donde se diera la batalla. La experiencia adquirida en medio del mundo, lo hacía hijo de su siglo. Su inteligencia suplió lo demás. La inconsciente historicón no surgió en él como dominador. Más bien, la actuación de su psiquis, lo situó en el plano que le correspondía, de colaborador. Así, todo dominador por ley histórica y evolutiva de la humanidad, llega, un día sobre el camino del perfeccionamiento espiritual, a ser coartífice en la obra humana. Por eso, tanto los dominadores como los dominados de otrora, una vez a la máxima altura de la civilización y de la libertad, se acomodan como reconociéndose que fueron hechos para destinos comunes por la participación de la sangre y efectos de cultura. De estos eran el señor Olivas y su canciller Aiguade. Por eso,
A pesar del color de la luna con que quisieran ver su actuación en el organismo religioso de Ayacucho, Aiguade tendrá que ser figura grata. Bastaría para serlo. Por lo demás, el hecho de haber ordenado metódicamente los datos de la historia de la administración diocesana en una época brillante para Ayacucho, si no sobreabundaran otros motivos, él supo auscultar las necesidades que hay abajo y que no ven los de arriba. Él hizo razonable la fuerza de la ley que dan los de arriba para el bien común y que no aprecian los de abajo, puente entre dos extremos, por donde han pasado todos. El talento de Olivas Escudero lo consagró, y ha prestado servicios a la diócesis. Nadie puede decir que el inspirador era el canciller. Inspirador legal e inteligente, bien, pero arbitrario, ¿no? Olivas era una personalidad, y una personalidad consistente. Las primeras batallas las sostuvo sin canciller. Bien dice el mismo Aiguade cuando escribe en una carta: si alguna vez tuvo que defender los derechos de la Iglesia o de la curia, Monseñor Olivas se mostraba bravo como un león y firme como la roca granítica. En los últimos años de su vida, ya octogenario el señor Olivas, muchos se imaginaban haber perdido la firmeza de carácter. El padre José Antonio Serrano, ex guardián de los descalzos de Ayacucho, dice que no, y cuenta lo siguiente: se trata de obtener licencia para la celebración de un matrimonio burgués en casa particular. Su santidad nunca había concedido esta clase de licencia a nadie. La Iglesia, decía, es la casa común de ricos y pobres. Allí se realizan y se distribuyen los sacramentos. Pero, el matrimonio en proyecto es excepcional por lo linajudo y posición económica de los novios. La primera autoridad poética y el guardián se encargarían de conseguir dicha licencia. El padre Serrano es paisano y discípulo, con quien chochea el señor Olivas. No se la puede negar. Es cierto que su santidad tiene fama de sujeción estricta a las leyes y no dispensa fácilmente, pero ahora, el tiempo lo ha vencido como a todo mortal. Está viejo, las invitaciones están repartidas y es una familia a quien estima el propio prelado. Razones, pues, sobran para adelantarse en los preparativos. En su oportunidad, se presentó la primera autoridad. La licencia fue negada. Fue el guardián, el cual hizo alegato de todos los motivos posibles, como buen canonista y, por último, hizo presente que era sensible para los peticionarios se les niegue la gracia solicitada. Hasta resueltos estaban a efectuar solo la ceremonia civil. El señor Olivas respondióle con estas palabras: muy reverendo padre guardián, soy el primero en sentir, pero estoy con más de 80 años encima y siempre he considerado que la ley es ley. Ahora que estoy con un pie en el sepulcro, no podría claudicar. Decidles que me perdonen. Era la voz oída en Esmirna, la del inmortal obispo San Policarpo, y se repetía en tierra americana. Terminemos. La gloria de Olivas Escudero acoge en sus fulgores al hombre leal y esforzado que supo asociarse, en las funciones de la Cancillería, a tan grande como noble figura del episcopado nacional. Weary of the value, my golden walk. Oh, how I wish that I had hidden wing. That will only happen when the